Sociedad Rural Argentina presenta. Hola país, bienvenidos hombres de campo, ¿cómo va? Muy bien, ¿todo en orden? Amo el otoño. ¿En serio? Sí, mira qué lindo. Sí, es verdad, es linda la temperatura, sí, Los colores está bueno. de los árboles, Pero de yo las empiezo el plantas. otoño y ya empiezo a extrañar el verano. Soy así, ¿qué voy a hacer? La mayoría, ¿viste? Bueno, tenemos Bueno, sumario. dale. Juan Manuel Barrero, de Barrero Sí. de la Rudé, la nueva ley de emprendedores, ¿cómo puede impactar a favor en muchas empresas del campo? Muy bien, y vamos a hablar de la cosecha de soja y de maíz, otra vez complicada por las lluvias, ya ha sucedido el año pasado. Vamos a hablar de la situación, las inundaciones en diferentes provincias. Bueno, nuestros caballos, una muestra que trae muchísima gente, Sí. está hasta mañana, y se presenta una nueva raza, una raza británica, muy desarrollada en Estados Unidos, que se llama Gypsy Banner. Muy bien, vamos a hablar de eso y se llevó a cabo la apertura de la Comisión Regional Patagonia del Consejo Federal Agropecuario, ¿en dónde? En Bariloche. Y allí estuvimos conversando con Berel Tilnec, el gobernador de Río Negro, y también allí estuvo presente Ricardo Burjaile, el ministro de Agroindustria. Jorgito Pandini, como siempre, con los fierros. Muy bien, vamos a hablar con él. No, él estuvo en una prueba de neumáticos, muy interesante. Está siempre en lugares interesantes. Siempre en lugares interesantes, tal cual. Bueno, y la Bolsa de Comercio de Rosario, estuvimos conversando con diferentes especialistas de la Bolsa de Comercio de Rosario sobre dos temas. Por un lado, lo que hablábamos hace un rato, cómo las inundaciones afectaron a la cosecha de soja, sobre todo. Se esperaba muy grande. Exactamente, se esperaba muy grande y todavía el 92% de la soja de primera no se ha cosechado. Y además también hablan de esta baja en el gasoil. En esta semana bajado muy poquitito las naftas, pero el 2,6% el gasoil, y eso significa un ahorro para la gente de campo. Hablan de 894 millones de pesos solamente para el mercado granario. No estamos teniendo en cuenta, claro, el resto de las producciones. Así que lo vemos. Cristian, comenzaron nuevamente un abril con lluvias. ¿Qué es lo que ustedes están analizando comparativamente entre los principios de este abril y el comienzo de abril del 2016? Nos llamó mucho la atención que este comienzo de abril fue también muy fuerte, y cuando empezamos a comparar lo que había pasado con el año pasado, nos llevamos la sorpresa de que fue muy importante, y de hecho hubo más agua. Por ejemplo, estábamos charlando fue tema en todos los lugares de cuánto había llovido en Santa Rosa, ¿no? Que fueron más de 400 milímetros. El año pasado estábamos hablando para esta época prácticamente en el mismo tiempo, acumulados de 200 milímetros en el centro de Santa Fe. Y también estábamos viendo que la extensión de esta lluvia, si bien tienen otro patrón, hay un marcado gradiente hacia el oeste, fueron muy importantes, y hasta vemos más milímetros comparando los mapas que muestran lo que pasó en esos primeros días de abril. Recordamos también que está todo, que el año pasado en la región núcleo, y sobre todo, incluso más en todo lo que fue la provincia de Santa Fe, parte de Entre Ríos y buena parte de la franja oeste de Córdoba, tuvimos una campaña muy difícil. Fue una de las cosechas más complicadas de los últimos 10 años, porque estuvimos prácticamente con un abril que llovió todos los días, ¿no? Así que todo esto, por supuesto, está generando este temor, ¿no? Y nosotros lo que estamos viendo ahora en la región núcleo, se están tratando de acelerar la cosecha, por más que no haya las condiciones no sean las mejores. Hay una inquietud y se está tratando de quitar todo lo que se pueda, porque ya estamos manejando nuevos pronósticos de precipitaciones. Con respecto a la campaña que venía performando muy bien, ¿cómo ha impactado estas lluvias en los cultivos? Bueno, fue un año que podemos decir que lo que menos esperábamos fue lo que sucedió, ¿no? Tuvimos una campaña que, por un lado, prácticamente no tuvimos no tuvimos prácticamente una faltante muy importante de agua en los cultivos. De hecho, en los momentos donde uno esperaba la sequía, en los momentos donde estábamos llegando a fin de diciembre, en enero, donde son los momentos más críticos para los cultivos, tuvimos lluvias que tuvieron una frecuencia semanal
con un volumen muy importante sobre la región central, siendo que estábamos manejando un pronóstico de un año neutro con una tendencia hacia una niña, ¿no? Así que bueno, nos sorprendió muchísimo y ahí ya tuvimos muchas pérdidas. Estuvimos hablando en la región núcleo de más de 600.000 hectáreas que se perdieron. Así que bueno, esto también está haciendo que las lluvias que se están dando ya se cobraron buena parte del área que era susceptible de ser muy afectada. Así que no estamos viendo por ahora muchos problemas, digamos, no estamos viendo que se actualice de vuelta la superficie perdida. Por ejemplo, en soja estábamos hablando de más de 1 millón de hectáreas, así que pensamos que no debería haber problemas. Emilce, frente a esta proyección de una disminución del 2,6% del precio del gasoil, ¿cuáles son las estimaciones del impacto que ustedes realizaron? Bien, nosotros estamos trabajando con una estimación de una matriz de consumo de gasoil para lo que es el sector primario, productor de granos, de alrededor de un consumo de 2.000 millones de litros aproximadamente. Este total en realidad se divide, más de la mitad es transporte, pero también tenemos en cuenta lo que se consume para las labores de acondicionamiento de los granos. En base a este consumo, en la evaluación de los distintos escenarios, nosotros veníamos de un precio de 18,20 pesos el litro aproximadamente en la provincia de Santa Fe, que pasaría a 17,75, con lo cual estaríamos hablando de un ahorro para el sector primario, para el productor, de alrededor de 1.000 millones de pesos, lo cual es una cifra bastante destacable. Convertido a dólares estaríamos hablando de 65 millones de dólares. Y por supuesto que esto significaría una mejora para los márgenes más ajustados que a los que se está enfrentando en estos momentos el productor, producto de la tendencia bajista que han mostrado los precios de las commodities agrícolas. Pero de cualquier manera, el consumo total o el valor del consumo todavía queda en 37.000 millones de dólares, una cifra bastante importante cuando hacemos una comparación con nuestros principales socios competidores como productores de granos. Seguimos en Hombres de Campo. Nuestros caballos, una muestra que trae mucha gente. El caballo y el hombre se llevan muy bien. Este país se hizo a caballo, la gente viene, si los conoce y los monta o los tiene, y si no los conoce también vienen los chicos de ciudad y se enamoran del caballo. Muy bien. Bueno, una nueva raza. Una nueva raza, recién me lo contaba. Gypsy Vanner con V corta. V corta. Británica, vos me decías con desarrollo en Estados Unidos. Exactamente. Un caballo multipropósito. Sí. De andar, un caballo que uno lo ve en forma, claro, parece un caballo de tiro, un caballo no muy grande, pero con muy redondeada, de ancas muy fuertes, muy llamativo la cantidad de pelo que tiene sus crines, en las su patas cola y también. en las manos, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces Gypsy Vanner. María Julia, contanos de qué se trata esta nueva raza que están presentando en nuestros caballos. Estamos muy contentos de presentar la raza que llegó a Buenos Aires después de mucho esfuerzo, y se trata de la raza Gypsy Vanner que registraron los estadounidenses, o sea los americanos, hace 22 años, y que tiene origen, su genética tiene origen en las islas de Gran Bretaña y de Irlanda. Las familias nómadas de esa zona crearon una combinación de razas con las razas del lugar que crearon como resultado el Gypsy Vanner. Ellos lo criaban de manera local en esas comunidades que vivían un poquito aisladas de las grandes ciudades, y de casualidad fue descubierta por Dennis Thompson, un americano que junto a su esposa quedaron enamorados del estilo del caballo, era un caballo realmente poco conocido. Lo seleccionaron a los mejores, los más lindos de toda la zona, y crearon el registro porque no estaban hasta el momento registrados ni tenían un nombre específico. La gente los criaba, pero les ponía distintos nombres de acuerdo al lugar donde eran, de donde vivían, ¿sí? Porque al ser nómadas no tenían una sede en ningún lado, sino que iban viajando, iban teniendo la cría y de acuerdo a de dónde eran, le ponían distintos nombres. ¿Qué quiere decir Gypsy Vanner? ¿Por qué ese nombre? Bueno, el nombre Gypsy Vanner lo acordó este americano, Dennis Thompson, con los criadores europeos, porque todos les decían sus nombres propios, de cada lugareño le tiraba el nombre de la zona tal como era conocido, y todos coincidían que eran los viajeros y los gitanos. O sea, las familias nómadas en Europa no es que todos sean de origen gitano, el gitano tal como se lo conoce, sino que a todos los viajeros y que no tenían vivienda fija
quedaron bajo un paraguas con un rótulo de gitanos, pero eran de distintos digamos, orígenes en esos viajeros. Entonces todos coincidían que era el medio de transporte de la familia, y entonces coincidieron en que sí, que aceptaban que la palabra gitano los representara. Y siguiente fue que la palabra banner se le menciona hace muchos años en Inglaterra al caballo capaz de tirar de una caravana. O sea, en inglés caravana es caravaner, y banner le dicen al caballo capaz de tirar la caravana porque tiene el físico y tiene la docilidad justa para ser confiable y trasladar a la familia en las caravanas. Entonces, contanos un poco cuáles son las características que distinguen a esta raza. Bueno, a partir de la creación del registro, el fundador de la raza, Dennis Thompson, puso 4 o 5 objetivos muy importantes. Una era que el caballo tenía que tener el tamaño capaz de ser manejado por cualquier miembro de la familia. Quiere decir, no puede ser ni muy grande ni muy pequeño, porque si es muy pequeño los adultos no lo pueden montar. Y si es muy grande, tampoco los más chiquitos. Entonces tiene que tener un tamaño intermedio, como se ve en este ejemplar, que es el típico tamaño clásico de la raza. En Estados Unidos y afuera hay más grandes y hay más chiquitos, pero es para ser inscriptos en el registro, este registro exigente, tienen que tener el tamaño ideal para poder ser manejados, o sea, un tamaño y una conformación ósea que les permita tener la posibilidad de trasladar a la familia con toda la casa completa, o sea que no puede tener menos robustez. No puede tener menos robustez que la que ustedes por lo menos ven en estos 2 ejemplares. Y además tiene que tener el pelaje que garantiza que tiene el mismo look que hizo sentir orgullosos a estos viajeros, porque decidieron combinar las razas de caballos de mucho pelo porque era lo que realmente les parecía un orgullo de circular por las calles y por los lugares con un caballo realmente distinto al que Inglaterra y la zona de las islas estaba acostumbrado a mostrar en otros eventos. O sea, en las razas típicas nunca se van a ver caballos con mucho pelo, siempre son deportivos o tienen una conformación más deportiva, más liviana. Ellos buscaron justamente, como se sentían un poquito alejados de las grandes urbes, buscaron un caballo distinto los cuales fuera como un ícono. Y bueno, por eso es que este look de mucho pelo y que tengan que estar bien cuidados es otra de las grandes características que tiene que tener el caballo. Por último, el tema de la docilidad. Ellos seleccionaban cada generación de caballos los más mansos para poder seguir reproduciendo y conservando genéticamente la mansedumbre. Entonces, ellos solamente permitían la cruza de caballos que tenían esa docilidad, y cuando el caballo no mostraba la docilidad, o sea que podía resultar en alguna medida inseguro, ellos no dejaban la posibilidad de ser inscriptos para que la garantía de lo que descendía tuviera eso. Entonces, después de tantas décadas de cuidado selectivo por temperamento, podemos decir que el Gypsy Banner es una de las razas más seguras del mundo, porque siempre estuvo desde sus comienzos pensado en convivir con la familia, era parte del grupo chico, o sea, las familias viajeras se establecían después de viajar un rato largo, se establecían en lugares, acampaban, se hacían la vida misma, cocinaban, compartían, y el caballo estaba metido entre ellos, entonces incluso dormían con el caballo rodeándolos. Entonces el caballo realmente tenía que tener un temperamento cual no podían poner en riesgo. Así que bueno, han logrado una maravilla, porque lo tuvieron a este caballo con tanta versatilidad y con tantas condiciones que mucha gente diría, yo antes le tenía miedo a los caballos, o ya no me subo al caballo porque me da un poco de miedo de lastimarme, ya no tengo la edad, o por razones que muchas veces pasa cuando la gente habla con gente que le gustan los caballos, y se encuentran con que realmente tienen la posibilidad de empezar muy tempranos, que no hace falta tener grandes como te puedo decir, habilidades ecuestres para poder disfrutarlos, porque son tan tranquilos que no se necesita hacer un gran idóneo para poder subirse sin riesgos. Y después, para la gente mayor, también es una garantía de que la docilidad no los va a lastimar o no van a pasar situaciones que no puedan manejar, ¿no es cierto? Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Llámenos al 0800-888-9888. Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE.
Juan Manuel Barrero, de Barrero Larrudé, está aquí con nosotros para explicarnos algo que suena fácil en la enunciación, ¿no? Que es la nueva ley de emprendedores, que fue presentada así como muy importante, porque en un país donde para hacer cada cosa tenías que ir una y mil veces con los papeles, ahora se ha simplificado mucho. Así es, Cholo. La realidad es que esta ley tiene dos grandes ramas o dos grandes puntos en donde ataca. Primero, la simplificación y hacer las cosas para que un emprendedor pueda crear una empresa de manera más fácil, más rápida, y eso tiene una gran consecuencia en la formalización de la economía. ¿Por qué? Porque normalmente un emprendedor, cuando arranca su emprendimiento, ve todo lo que tiene, va y habla con su contador, con su abogado y ve todo lo que... Primero es caro. Es caro. Tiempo. Es engorroso de tiempo administrativo y también lleva su tiempo hasta que lo terminás de hacer. Entonces, eso hace que vos tengas que postergar tu emprendimiento. Entonces, al facilitar las cosas... Porque intentes hacerlo informal. Exacto. Entonces, lo que termina pasando es que empiezan de manera informal y eso retrasa también la sostenibilidad de la empresa, porque en la medida que vos arranques informalmente, después tus posibilidades de crecimiento, ir a buscar a un crédito bancario al banco, son limitadas. Entonces, lo mismo al momento de conseguir un inversor. Si vos empezás de manera informal, ¿cómo el inversor va a confiar si vos arrancaste de manera informal? Entonces, te pregunto a vos, si vos, alguien te viene, tu hijo o tu vecino, y te dice, che, quiero poner plata, quiero que me pongas plata en mi emprendimiento. Y si él la tiene de manera informal, ¿cómo haces para creerle? Primero, entonces, la simplificación, sea ciudad en este caso, y en el campo también, obviamente. Exacto. La segunda, que es el financiamiento colectivo, el crowdfunding. ¿Cómo se plasma esto en el campo? Exacto. La ley establece que como los emprendedores en el mundo, no solamente en la Argentina, se financian del sector privado y hoy la banca no te permite financiarte, necesita que el inversor, quien financia el riesgo, sea un privado. Entonces lo que hace es incentivar con nuevas metodologías y con incentivos fiscales. Dale. Una de estas nuevas metodologías es el crowdfunding, que es el financiamiento colectivo, lo que permite a un emprendedor, en lugar de tener un gran inversor que le ponga 100.000 o 1 millón de pesos, sean 10 personas que le pongan 10.000 pesos o 100 personas que no depender de uno, diversificar y establece plataformas. ¿Cómo se piensa que se va a instrumentar esto? Es a través, como los bancos, vos hoy tenés tu dinero en una cuenta bancaria y podés invertirlo en un fondo común de inversión, vos vas a poder asignar parte de esta plata e invertirlo en un crowdfunding, en una plataforma en donde el emprendedor va a tener cargada el proyecto dentro de esta plataforma. Entonces vos como inversor podés decir, bueno, yo quiero tener una parte de esta idea y tal vez no lo conoces al inversor, no lo conoces al emprendedor. Acceder a través de información web. Tenés la información en una plataforma de internet y vos podés invertir. Y después me parece que un gran incentivo y que fue muy cuestionado en el Senado, por eso fue el artículo que más cuestión tuvo de discusión en el Senado, fue el tema de que uno va a poder deducir de ganancias la inversión que pueda hacer en capital emprendedor, en emprendedores. Uno va a poder deducir hasta el 10% de su ganancia neta sujeta a impuestos para invertir en proyectos de emprendedores. ¿El 10% de todo de ganancia o de lo que invierto? ¿Cómo es? De mi ganancia neta, la que va a ser sujeta a impuestos, yo puedo invertir hasta un 10%. O sea, si yo gané este año 100.000 pesos... impuestos 100.000 pesos de ganancia, 10.000 lo puedo sustraer de ahí. Exacto. O sea, yo puedo ser en el pueblo el odontólogo, lo que fuera, lógicamente los profesionales que a veces no saben qué hago, compro un departamento, antes se compraban dólares, no, lo meto en el crowdfunding. Sí, en el crowdfunding o en cualquier emprendedor. Y deduzco impuestos. A tu vecino, se lo puedes poner a un emprendimiento de tu vecino y lo deduzco de mi ganancia neta sujeta a impuestos. Bien, la tercera. Por eso perdón que te interrumpa, por eso fue muy cuestionado en el Senado, porque eso iba a tocar la coparticipación de los ingresos fiscales de las provincias. Entonces, ese fue el artículo más cuestionado dentro de la ley. Toca una cosa pequeña, pero puede crear una cosa Exacto. El oficialismo dice la realidad que esto va a generar un montón de empleo y un montón de impuestos. Que va a pagar más impuestos, estamos generando riqueza. Y la oposición dice, bueno, algunos dicen, está bien, creemos eso, y otros dicen, bueno, que esa inversión la haga el gobierno nacional y no las provincias, que la hagan con fondos propios.
Yo creo que si el emprendedor está en la provincia, lo tiene que hacer la provincia, obviamente. Es mi opinión. Gracias, Juan Manuel. Gracias a vos, Cholo. Juan Manuel Barrero, aquí en Hombres de Campo. Bolsa de Comercio de Rosario. Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria. Jornada a campo del IPCBA en La Pampa, recuperando campos después del incendio. Las claves del manejo ganadero. Jueves 20 de abril, establecimiento San Severino. Ruta provincial 24, a 11 kilómetros de Perú, La Pampa. Participa el INTA. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Ya está Revista Chacra de marzo en los kioscos. Hombres de Campo, como siempre, sábados y lunes. Claro que sí, y estuvimos en la apertura de la Comisión Regional Patagonia del Consejo Federal Agropecuario, en donde se definen las diferentes políticas agropecuarias a lo largo y a lo ancho del país. En este caso, esta apertura se llevó a cabo en Bariloche. Allí estuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Con él estuvimos conversando y también con el gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec. Nosotros tenemos en el Ministerio una costumbre que tiene muchos años y que la estamos siguiendo a rajatabla, que es la reunión del Ministerio Nacional con las provincias. Y tenemos dividido el país en regiones y este es el Consejo Federal Agropecuario Patagónico. Patagonia tiene sus particularidades, va a venir gente de Nación para hablar de lo que es desarrollo patagónico, del concepto que ha tirado el presidente, que es mucho más amplio que nuestra área, que es agricultura. Así que bueno, con mucho gusto estando acá en Bariloche, en compañía del gobernador, con quien trabajamos mucho, y la verdad que para todo mi equipo es un honor estar acá. El presidente ha enviado un proyecto el año pasado y el Congreso lo convirtió en ley, que es un fondo de fortalecimiento de economías regionales, que tenemos 1.800 millones de pesos, que es para sanidad. Obviamente vamos a tratar la barrera patagónica y el trabajo que estamos haciendo con todas las producciones en la citricultura, en la fruticultura y en todo lo que es sanidad vegetal, y el financiamiento a los productores, que sabemos que hay producciones que están pasando por situaciones complicadas. Así que también vamos a tratar todo ese tema relacionado con Fondagro. Ha venido el responsable de Fondagro, así que vamos a trabajar después con ellos. Gran discusión entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y la provincia, lo que nosotros llamamos el libro blanco de la fruticultura, que es una propuesta de cambiar estructuralmente y no con parches la fruticultura. Esto estamos debatiéndolo, es un proyecto muy ambicioso, no solo en su financiamiento, sino en el cambio cultural, metodológico, tecnológico del complejo frutícola. Por lo tanto, y en la visión la compartimos con el ministro. Para nosotros es muy importante que el estatus que tiene Patagonia sanitariamente sea preservado. Por eso nosotros llamamos a la reflexión, a los paros que hay en la barrera patagónica. Muchas veces se achacan a decisiones políticas que se tienen, pero a veces se libera la barrera. No estoy hablando de la legitimidad de los reclamos, ni estoy haciendo un juicio de valor de si corresponde o no, pero creo que tenemos que poner en tela de juicio lo que es el esfuerzo que ha hecho Patagonia para tener hoy un estatus sanitario distinto al resto del país. Lo importante es que nosotros el año pasado abrimos más de 20 mercados internacionales para 48 países, tenemos 120 mercados mundiales abiertos. Estamos tratando de acercar posiciones con Brasil, el ministro de Brasil va a venir la semana que viene para que podamos bajar algunas cuestiones sanitarias, para que las manzanas y peras puedan entrar con un poquito más de elasticidad a Brasil, que nos descomprimiría. Así que bueno, todos los días hay que pelear en esta materia. Bueno, seguimos en Hombres de Campo, los fierros. Exactamente, los fierros y Jorgito Pandini, que estuvo en una prueba de neumáticos de una firma francesa, y esto nos dejó. Muchas veces en este espacio me ves hablando de la prueba de autos y te cuento qué tal rinde el auto, si es cómodo, si es rápido, si es seguro. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es que el mejor auto del mundo
no va a dar un buen resultado si no tiene calzados unos buenos neumáticos. Y esta vez estamos en Brasil para probar no autos, sino neumáticos. Sí, escuchaste bien, probar un neumático. Que es el lanzamiento del Michelin Pilot Sport 4, un neumático concebido y desarrollado para altas prestaciones, para autos deportivos, que ya está en la Argentina este producto en distintas medidas. Va desde hatch medianos, sedanes medianos, grandes sedanes y por supuesto los autos deportivos. Tiene mucha tecnología que la marca francesa extrajo de la competición y especialmente de la Fórmula E. Una fórmula que por supuesto pasa por Buenos Aires, vos la viste. ¿Qué tiene? ¿Cómo se prueba un neumático? Bueno, acá hay una gama de autos, de alta gama por supuesto, que están una cantidad de autos con el neumático nuevo de Michelin, el Pilot Sport 4, y otros autos iguales con neumáticos de la competencia. Entonces podemos manejar en un circuito, en un autódromo que es precioso, con pistas partes que están humedecidas y partes secas. Se hacen pruebas de frenado homologadas con uno y otro neumático, se toman promedios de frenada y ahí se demostró que este frena hasta 6 metros antes. Si venís de 100 a 0, 6 metros antes que los neumáticos de la competencia. Nosotros en el autódromo, por supuesto, vemos la deriva, cuánto derrapa y cuánto no, y la diferencia entre uno y otro es muy importante. ¿Qué dice la gente de Michelin? Lo puso a prueba en organismos independientes de Alemania, con testeos homologados, y esos resultados dieron que el neumático es más duradero, tiene mejor prestación, es mucho mejor agarre en los movimientos laterales y frena antes. Condiciones importantísimas. Así que bueno, de esto se trata la prueba de un neumático. Si vos creés que los neumáticos son todos iguales, te digo, no. No son todos iguales, algunos tienen mejores prestaciones y a veces la diferencia de precio no es significativa en esta gama, en este segmento. Así que bueno, te vas a ver las imágenes, nosotros tuvimos la oportunidad de sentir el neumático porque hay que sentirlo y realmente bajamos muy sorprendidos de la evolución que viene, como te digo, de las carreras al auto que vos manejás todos los días. Llegando al final de Hombres de Campo, Leo. Llegamos al final de Hombres de Campo, nos volvemos a encontrar el sábado que viene, si Dios quiere, a las 13:30 aquí en Canal Rural y como siempre repetimos los lunes a las 19:30 horas. Bueno, hasta la semana que viene, país. Muy buena vida. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Presentó Sociedad Rural Argentina.